Bueno, seguimos entonces con el tema de bases y vamos a ver algunas propiedades importantes relacionadas con el hecho de conocer la dimensión de un espacio vectorial y también vamos a ver un poquito el tema de cómo estudiar la independencia o dependencia lineal de un conjunto de funciones, que sería un tema relativamente novedoso. Bueno, vamos a recordar entonces que lo que terminamos de ver en el video anterior fue la definición de base. Un conjunto de elementos de un espacio vectorial es una base cuando cumple dos condiciones. Genera el espacio vectorial y es un conjunto linealmente independiente. Además, habíamos dicho que si existe un conjunto generador linealmente independiente que forma una base del espacio vectorial, se dice que el espacio vectorial es de dimensión finita y su dimensión es n. ¿Tá? Una aclaración es la siguiente. El subespacio nulo se considera que tiene dimensión 0. ¿Tá? Y cuando un espacio vectorial no es de dimensión finita, se dice que es de dimensión infinita. ¿Tá? Otra vez, por las dudas te aclaro, decimos que el subespacio nulo tiene dimensión 0 justamente para que la teoría tenga consistencia, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos decir que el conjunto formado por el 0 de B es una base del subespacio nulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es un conjunto linealmente independiente. Entonces no habría cómo definir la dimensión del subespacio nulo si no lo aclaramos específicamente. Bueno, vayamos entonces a la presentación de lo que serían las bases que se llaman canónicas, porque son las bases más sencillas de los distintos espacios vectoriales con los que vas a laburar a lo largo del curso. La primera es la base canónica de Rn, que vos ya te la conoces de memoria, ¿no es cierto? Es la que tiene un 1 en cada uno de los lugares de los vectores de n coordenadas. Entonces, para poder presentar esta base de manera más compacta, vamos a decir, bueno, mira, a este vector, el que tiene un 1 en el primer lugar y 0 para todos los demás, lo llamamos E sub 1, el que tiene un 1 en el segundo lugar y 0 para todos los demás E sub 2, así hasta el último E sub n. ¿Está bien? Acá lo único que hice fue, digamos, bueno, escribir formalmente, ¿está bien?, qué sería, cómo se pueden describir estos vectores canónicos, ¿no? E sub i es un vector de Rn. ¿Qué está diciendo acá? Que E sub i en el lugar k es la delta ik. O sea, la función que vale 1 cuando i es igual a k, 0 si i es distinto de k. Otra vez, te recuerdo, este tipo de notación la tenés explicitada en el glosario donde empieza la guía 1. ¿Está? Bueno, es evidente entonces que este conjunto genera el espacio Rn, ¿no es cierto? Porque todo vector x que tiene n coordenadas, x1, x2, xn, se puede escribir como x1 por el primer vector de la base canónica, más x2 por el segundo vector de la base canónica, así hasta el último. Entonces, con esto, al poder escribir a un vector de Rn como combinación lineal de los vectores de este conjunto, estoy demostrando que ese conjunto de vectores genera, check. Probamos la primera condición. Ahora vamos a tener que probar la otra, que además de generar, es un conjunto linealmente independiente. Bueno, pero fíjate, para ver que algo es linealmente independiente, que un conjunto es linealmente independiente, lo que hacemos siempre es igualar una combinación lineal de esos vectores al cero. Si la única solución de esa combinación lineal es que todos los escalares son nulos, entonces los vectores son LI, si no, no. Bueno, si yo igualo una combinación lineal de estos vectores de la base canónica de Rn a 0, lo que voy a obtener, si escribo coordenada por coordenada lo que me queda del lado izquierdo, si tenés dudas, por favor, lápiz, papel y seguís este relato,
Bueno, lo que va a quedar es lambda 1 en la primera coordenada, lambda 2 en la segunda, lambda n en la última, y eso tiene que ser igual al vector nulo. Bueno, entonces de ahí sacás inmediatamente que todos los escalares tienen que ser nulos. Por lo tanto, efectivamente el conjunto es LI. Check. ¿Está bien? Chequeamos la otra cuestión. Entonces, como genera y es linealmente independiente, este conjunto que presentamos como la base canónica de Rn efectivamente es una base. ¿Y cuál es la dimensión de Rn? N, que es la cantidad de vectores que tiene la base, como vos ya lo sabías o lo suponías. Bueno, sigamos entonces. Suponete que ahora tomamos en lugar de Rn el conjunto, digamos, de nuplas de números reales, el conjunto de nuplas de números complejos. Y te acordás que cuando trabajábamos con el conjunto Cn teníamos dos posibilidades: trabajar con los escalares complejos o trabajar con los escalares que fueran números reales. Bueno, veamos primero qué pasa cuando trabajo con escalares complejos. Voy a analizar entonces cuál es la dimensión, voy a encontrar una base de Cn como un C espacio vectorial. La base que se propone en este caso es exactamente la misma que la que propusimos en Rn. ¿Está bien? Tomo entonces los vectores que tienen un 1 en cada una de las posiciones, 0 para todos los demás, que obviamente lo llamamos de la misma manera, E1, E2, En. ¿Está? Bien, entonces fíjate, si yo tomo cualquier vector en Cn, este es un vector que tiene como única diferencia con el caso anterior que cada una de las coordenadas son números complejos. Pueden no ser números reales porque son números complejos que pueden tener parte imaginaria distinta de 0. Pero bueno, es evidente, ¿verdad?, que este vector x1, x2 hasta xn traspuesto, porque siempre acordate que a los vectores, ¿no es cierto?, los vemos como columnas, lo puedo descomponer de esta manera: x1 por el primer vector de la canónica más x2 por la segunda, así hasta el último por e sub n. Y esto no es otra cosa, ¿no es cierto?, que una combinación lineal con escalares en C, porque los escalares de esta combinación lineal son x1, x2, xn. ¿Está bien? Entonces, este conjunto que presentamos genera Cn como C espacio vectorial. Check, entonces, cumple esa primera condición. Ahora tendremos que ver si cumple la segunda condición. Bueno, pero la independencia lineal es directa y la probás igual que en el ejemplo anterior. Así que efectivamente, check, este conjunto también es linealmente independiente. Ah, bueno, bárbaro. Ninguna novedad entonces. Cn como un C espacio vectorial tiene a esta base canónica que tiene n elementos, su dimensión es n. Ahora fíjate, como te decía antes, a Cn también lo podemos ver como un R espacio vectorial. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que en las combinaciones lineales, los escalares que multiplican a los vectores de Cn, o sea, a los elementos del conjunto que llamábamos B genéricamente, son números reales, no son números complejos ahora. ¿Está? Entonces fíjate, ya no vamos a poder proponer como base al conjunto que teníamos antes E1, E2, En, ¿no es cierto? Porque si yo en este mundo en el que estoy viviendo ahora solo puedo hacer combinaciones lineales multiplicando a los vectores por números reales, si yo a estos vectores los multiplico por números reales, bueno, lo único que voy a obtener es un número real en cada una de las coordenadas. Nunca voy a obtener un número con parte imaginaria no nula en alguna coordenada. ¿Está bien? Entonces, tenemos que pensar un poquito más cómo trabajamos con esto. Bueno, no es muy difícil tampoco, ¿no es cierto? No te vayas a preocupar. Acá entonces vamos a tomar un vector genérico de Cn, x1, x2 hasta xn. Cada uno de estos x sub i son, como decíamos antes, números complejos, o sea que tienen una parte real y una parte imaginaria. Acordate que la parte imaginaria es b sub k, es el numerito real que multiplica al número imaginario i. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, cada una de estas coordenadas, x1, x2, xn, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Es un número complejo. Entonces lo podríamos escribir de la siguiente manera, fíjate. En cada coordenada, entonces, siempre tengo una parte real y una parte imaginaria, que es la que multiplica a ese numerito imaginario y. Entonces yo esto lo puedo desacoplar de la siguiente manera. Voy a escribir primero n vectores sumados que cargan con la parte real de este vector genérico, y voy a escribir después, siguiendo, ¿tá?, a n vectores, pero que cargan con la parte imaginaria, porque yo voy a tener un i por un número real en la primera coordenada, un i por otro número real en la segunda, así hasta la última. Entonces fíjate, vamos a escribir las cosas de esta manera. Voy a decir, los primeros n términos van a ser a sub 1 por e sub 1 más a sub 2 por e sub 2, así hasta el último, a sub n por e sub n. Ahí vos no tenés ninguna duda, todos estos vectores los conocés porque son los vectores que usábamos en la canónica. Ahora lo que voy a hacer es bautizar, digamos, a los vectores que van a tener un i en el lugar 1, por ejemplo, lo voy a llamar e sub i 1. Si tienen un i en el lugar 2, los voy a llamar e sub i 2. Y todas las otras coordenadas son nulas. ¿Está bien? Entonces logro descomponer al vector de esta manera. ¿Qué tenía yo en la primera coordenada? A sub 1 más i por b sub 1. Entonces esta primera coordenada yo la puedo escribir como a sub 1 por e1 más b sub 1 por el vector que tiene un i en el lugar 1 y 0 para todos los demás. ¿Tá? Acá entonces lo que hice fue explicitarte quiénes son estos vectores que bautizamos como e sub i k. ¿Está bien? E sub i k es el vector que tiene un i en el lugar k y 0 para todos los... O sea, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. E sub i 1 tiene un i en el lugar 1, 0 para los demás. Entonces, en general, el e sub i k en el lugar L tiene un i cuando k es igual a L, 0 cuando k es distinto de L. ¿Tá? O sea, lo mismo que teníamos antes en la base canónica, nada más que le agregamos un i. ¿Tá? Ahora entonces, fíjate, efectivamente, todo x que esté en C sub n se va a poder escribir como una combinación lineal de todos estos vectores. Y ahora, los escalares que participan en esta combinación lineal son todos reales. ¿Está bien? Por eso acá te lo aclaré. Tengo e sub 1, e sub 2, e sub n, e sub i 1, e sub i 2, e sub i n. Todos estos son vectores en Cn, pero están multiplicados por numeritos reales. Así que esta es una combinación lineal de vectores de Cn con escalares reales. O sea, es una combinación lineal en este espacio vectorial Cn como R espacio vectorial. ¿Está? Entonces, la base más directa para este espacio vectorial, donde las combinaciones lineales de Cn se forman con números reales, es el conjunto que está formado ya no por n vectores, sino por 2n vectores, ¿no es cierto? Tengo n vectores que son los que me van dando las distintas posiciones donde hay un 1 y 0 para todas las otras coordenadas, y otra serie de n vectores de Cn que tiene un i en cada lugar y 0 para todas las demás. Bueno, entonces, lo que acabamos de demostrar en esta igualdad, cuando escribimos a x, ¿no es cierto?, como combinación de estos 2 por n vectores de Cn, es que este conjunto genera. Entonces, check. Probamos que este conjunto genera el espacio vectorial. ¿Qué tenemos que hacer ahora para ver que es una base? Ya con esta clase te vas a acordar 1000 veces de esto, creo que te va a quedar grabado. La otra cosa que tenemos que demostrar es que es linealmente independiente el conjunto. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar una combinación lineal a 0. Bueno, y entonces, por más trabajoso que nos parezca en principio, igualamos esa combinación lineal al 0 de Cn. ¿Tá? Tengo entonces acá 2 por n sumandos.
¿está bien? En esta combinación lineal. Pero bueno, ¿qué pasa? Si yo junto coordenada a coordenada que queda del lado izquierdo, ¿qué voy a obtener? Y mira, a ver, ¿qué me queda en la primera coordenada del vector que está del lado izquierdo de esta igualdad? Me va a quedar un lambda 1, que es el que multiplica a e sub 1, y voy a tener b sub 1 más i en la primera coordenada, que sale de este sumando, ¿no es cierto? Donde tengo b sub 1 por el e sub i 1. Ah, bueno, entonces quiere decir que de este lado me va a quedar un vector de Cn que tiene como primera coordenada lambda 1 más i por b sub 1, como segunda coordenada lambda 2 más i por b sub 2, así hasta la última. Y todas ellas tienen que ser iguales a 0, por lo tanto, cada uno de estos números complejos tiene que ser 0. Pero bueno, ¿te acordás de cuando eras más joven que para que un número complejo sea igual a 0, bueno, entonces todas las partes reales tienen que ser iguales a 0 y todas las partes imaginarias de cada uno de esos números también tienen que ser 0. Y así entonces obtenemos que el conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, este conjunto genera y es linealmente independiente. Check. Listo, es una base. ¿Y cuál es entonces la dimensión de Cn como un R espacio vectorial? La cantidad de vectores que tiene la base. Bueno, entonces la dimensión de Cn como un R espacio vectorial es 2 por n. ¿Está? Bueno, otro espacio vectorial que es bastante habitual, el espacio vectorial de las matrices. ¿Está bien? Las matrices de m por n, digamos en general. Bueno, ¿qué vamos a tomar como base canónica? Y mira, vamos a tomar la matriz que tiene un 1 en el lugar 1, 1 y 0 para todos los demás. Después la que tiene un 1 en el lugar 1, 2 y 0 para todos los demás. Así voy barriendo toda la fila 1, ¿está bien? Con estas matrices. Cada una de ellas tiene un 1 en un lugar de la fila 1 y 0 para todos los otros coeficientes de la matriz. Bueno, así hasta la última. Bueno, ¿cuántos elementos tengo acá? Y mira, para la primer fila tengo n matrices, ¿no es cierto? Porque tengo desde 1 hasta n. Para la segunda fila tengo otras n matrices. Bueno, así hasta la fila m. O sea que en este conjunto yo tengo m por n matrices. ¿Está bien? Acá entonces escribimos formalmente quiénes son cada una de estas matrices. Bueno, mira, la matriz E sub KL es una matriz de m por n que en el lugar IJ tiene un 1 cuando IJ sea igual a KL, 0 para todos los demás. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, mira esta, E21. ¿Quién es la matriz E21? Es la que tiene un 1, obviamente, en el lugar 21. Y en todos los otros lugares va a tener un 0. ¿Está bien? Bueno, te dejo como tarea, ¿está bien? Si querés, chequea que efectivamente este conjunto genera el conjunto de todas las matrices de m por n y chequea también que es ley. Entonces, este conjunto es una base y la dimensión, ¿está bien?, es m por n. ¿Está bien? Fíjate que vos siempre podés entender a las matrices como si fueran vectores que están ordenados de otra manera, porque la verdad es que no hay mucha diferencia entre las cuentas que tenés que hacer para demostrar que esto es una base con las cuentas que tuvimos que hacer para demostrar que la base canónica de Rn era una base. ¿Está? Bueno, vamos entonces ahora al conjunto de los polinomios de grados menor o igual que n, incluyendo al polinomio nulo. ¿Está bien? ¿Te acordás que eso, cuando presentamos los espacios vectoriales, dijimos, este conjunto R sub n de x es el de todos los polinomios de grado menor o igual que n y incluimos explícitamente al polinomio nulo, porque te acordás que el polinomio nulo no tenía grado, entonces teníamos que decir que estaba, ¿está bien? Si no, esto no hubiera sido un espacio vectorial. Bien, ¿cuál es la base más directa del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n? Y esta que te mostramos acá, ¿no es cierto? O sea, xn, xn menos 1, x hasta 1. ¿Por qué?
Porque todo polinomio de grado menor o igual que n, vos sabés que se escribe de esta manera. Un cierto coeficiente a sub n por xn, a sub n menos 1 por x a la n menos 1, así hasta el término lineal a sub 1 por x más a sub 0. Bueno, pero entonces, ¿qué es esto? Esto es una combinación lineal donde los coeficientes son a n menos 1, a 1, a 0. ¿Y el a sub 0 a quién está multiplicando? Y al polinomio constante, el polinomio que cumple que en todo punto vale 1, ¿está bien? Entonces, esto que yo tengo acá es una combinación lineal de los polinomios de grado menor o igual que n, x a la n menos 1, x así hasta 1, que sería el polinomio de grado 0 no nulo. Bueno, listo entonces. Este conjunto que pusimos acá efectivamente genera Rnx. ¿Está bien? El conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n. Y la independencia lineal es también directa, ¿no es cierto? Porque si yo igualo una combinación lineal de estos polinomios al polinomio nulo, ¿qué va a pasar? Y mirá, para que el polinomio que está del lado izquierdo sea igual al polinomio nulo, lo que tiene que pasar es que cada coeficiente del polinomio del lado izquierdo sea igual a 0, porque el polinomio nulo, ¿te acordás que dijimos? Es el polinomio que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que igualé una combinación lineal de estos polinomios al 0 y encontré que todos los escalares tienen que ser 0. Entonces, check, este conjunto es linealmente independiente. Ah, bueno, listo entonces. Este conjunto que presentamos como la base canónica efectivamente genera, check, y es linealmente independiente. Doble check. Listo. Es una base. Y entonces, ¿cuál es la dimensión de Rnx? Y bueno, la dimensión de Rnx es la cantidad de elementos que tenga esta base. ¿Y cuántos elementos tiene esta base? Esta base tiene n más 1 elementos, ¿no es cierto? Porque la potencia de x va desde 1 hasta n, pero también está la potencia nula, digamos, la función, si querés, la función constante, 1, ¿está bien? Entonces, la dimensión de Rnx del conjunto del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n es n más 1. Y ahí por ahí te despertaste un poquito porque, bueno, salió de... Es una mediana sorpresa, digamos. ¿Está? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a ver una serie de observaciones que le puse acá el título de observaciones importantes porque si vos le prestás atención a estas observaciones vas a ahorrar mucho trabajo. ¿Está bien? Muchas cosas que antes nos costaban más trabajo, si yo tengo en cuenta estas observaciones con respecto a los espacios vectoriales y a la dimensión, van a ser mucho más sencillas de demostrar. Bueno, vamos a ir por la primera cuestión entonces. Supongamos, para todo lo que sigue, siempre vamos a estar suponiendo que estoy en un espacio vectorial B de dimensión finita, de dimensión n, ¿está bien? Entonces, en todo lo que sigue, siempre n representa la dimensión del espacio vectorial. O podría ser un subespacio también, porque ya dijimos, los subespacios no son otra cosa que espacios vectoriales, ¿no es cierto? Pero bueno, en principio, B es un espacio vectorial, la dimensión de B es n, y todas estas observaciones que vamos a nombrar son válidas. Bien, primera cuestión. Si yo estoy en un espacio vectorial y ya sé que la dimensión del espacio vectorial es n, entonces todo conjunto de vectores linealmente independiente forzosamente, ¿está bien?, tiene un número de elementos que es menor o igual que n. ¿Está? Fíjate, esta es una consecuencia directa de la propiedad que demostramos en el episodio anterior, porque te acordás que en el episodio anterior, justamente para ver que tenía sentido definir la dimensión de un espacio vectorial, nosotros demostramos
que el cardinal de cualquier conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial siempre era menor o igual que el cardinal de un conjunto generador del espacio vectorial. Entonces fíjate, si yo sé que la dimensión de B es igual a n, quiere decir que seguro hay infinitas bases que tienen n elementos, pero seguro por lo menos hay una base que tiene n elementos. Entonces, como este conjunto B1, B2, BK es linealmente independiente, forzosamente tiene que tener una cantidad de elementos menor o igual que n, porque la base, cualquier base del espacio vectorial B, genera el espacio vectorial. Por lo tanto, todo conjunto linealmente independiente en B siempre va a tener una cantidad de elementos menor o igual que su dimensión. Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces, viste que al principio vos siempre estás como sometido a que te tiran una definición por la cabeza y después te dicen, a ver, decime, tal conjunto cumple o no cumple esta propiedad. Entonces, ahora, si yo te tiro a vos por la cabeza un conjunto de 4 vectores en R3, no vas a hacer absolutamente ninguna cuenta para saber si ese conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Lo vas a mirar y me vas a decir, mira, tiene 4 vectores, la dimensión de R3 es 3, así que ya está, este conjunto es LD. No puede haber en R3 un conjunto linealmente independiente que tenga más de 3 vectores, ¿sí? Otra cuestión entonces, al revés ahora, supongamos que me dicen que el conjunto W1, W2, Wm genera B. ¿Puede ser que un conjunto que genera B tenga menos elementos que la dimensión de B? No, de ninguna manera. Si un conjunto de vectores genera B, su cantidad de elementos es mayor o igual que la dimensión. Y esto otra vez es consecuencia de aquella propiedad que demostramos. En todo espacio vectorial, la cantidad de elementos de un conjunto linealmente independiente es menor o igual que la cantidad de elementos que tiene un conjunto generador. Si la dimensión de B es n, entonces, bueno, cualquier base de B tiene n elementos y es linealmente independiente. Bueno, por lo tanto, entonces, m tiene que ser mayor o igual que n. Check, entonces, se cumple esta observación. Bien, tercera observación. Si yo ahora tengo un conjunto linealmente independiente que tiene n elementos, entonces ese conjunto es una base del espacio vectorial. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, suponete que no fuera una base. Entonces si este conjunto es linealmente independiente en B y no es una base, es porque le falla la otra propiedad que tiene que cumplir un conjunto para ser base. O sea, no genera el espacio vectorial. Bueno, entonces, si este es un conjunto linealmente independiente, pero no genera el espacio vectorial, tiene que existir algún vector de ese espacio vectorial que no se puede escribir como combinación lineal de estos n elementos. Entonces quiere decir que cuando yo formo el conjunto U1, U2, UN y le agrego ese vector B, este conjunto que ahora tiene n más 1 elementos es linealmente independiente. Bueno, no, absurdo. Por lo anterior, ¿no es cierto? Porque dijimos que si la dimensión de B era n, todo conjunto linealmente independiente a lo sumo puede tener n elementos, ¿no? No puede tener más de n elementos. Bueno, entonces, si a mí me dan un conjunto de n elementos de un espacio vectorial de dimensión n, que es linealmente independiente, forzosamente ese conjunto genera el espacio vectorial y por lo tanto es una base. ¿Ves? Acá ya tenés esta primera pista de lo que te decía antes. Cuando vos sabés la dimensión de un espacio vectorial, hay muchas cosas que son más sencillas de demostrar. Ya no tenés que trabajar tanto, ¿tá? Si yo sé, por ejemplo, que la dimensión de el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 es 4, ¿está bien? Y me dicen encuentre una base de este espacio, o me preguntan si un conjunto que me dan es base de este espacio vectorial, y me dan un conjunto que tiene 4 matrices,
y yo chequeo si esas matrices son linealmente independientes o no, y me da que sí, que son linealmente independientes. Entonces no voy a ponerme a demostrar que además genera R a la 2 por 2, ¿tá? Porque si tengo un conjunto que tiene un número de elementos igual a la dimensión del espacio vectorial y es linealmente independiente, entonces ya sé que genera, no necesito probarlo. ¿Está bien? Esa es la ventaja de saber la dimensión del espacio vectorial. Cuando tenga que chequear si un conjunto es vacío o no, no voy a tener que chequear las dos condiciones. Voy a tener que chequear una de las dos. Porque fíjate ahora, la cuarta observación justamente tiene que ver con esta propiedad simétrica, para decirlo de alguna manera. Si ahora yo tengo un conjunto de n elementos que genera el espacio vectorial y sé que la dimensión de B es n, cuando tengo estos n elementos, digo, bueno, ya está. Si genera, forzosamente tienen que ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque si no fuera linealmente independientes y generaran el espacio vectorial B, quiere decir que si yo saco alguno de estos vectores, sigo generando el espacio vectorial B. ¿Te acordás? Eso también lo demostramos en el episodio anterior. Si vos tenés vectores que te sobran, decíamos siempre así en itálica o entre comillas, ese vector que se puede escribir como combinación lineal de los demás lo podemos tirar como generador. No lo necesitamos. Bueno, está bien. Entonces suponete que es U sub 1, U sub n, perdón, el que se escribe como combinación lineal de los anteriores. Listo, lo sacamos del conjunto y entonces ahora con estos n menos 1 vectores seguimos generando B. No, pará, eso es absurdo, si estamos partiendo de la hipótesis de que la dimensión de B es igual a n. Entonces, ¿de qué vino el absurdo? De suponer que este conjunto que era generador no era linealmente independiente. Bueno, entonces, además de generar, es linealmente independiente. Por lo tanto, este conjunto es una base del espacio vectorial. ¿Tá? Entonces, esto es lo que te decía antes, discúlpame, lo repito. Si vos sabés cuál es la dimensión del espacio vectorial o del subespacio con el que estás trabajando, para chequear que un conjunto es base, no necesitas estar chequeando las dos condiciones como chequeábamos antes cuando presentábamos las bases canónicas. ¿Está bien? Basta con que mires el número de elementos del conjunto. Si el número de elementos que tiene el conjunto es igual a la dimensión del espacio vectorial, solo tenés que chequear una de las dos condiciones. O es linealmente independiente o genera. Chequeás una de las dos y ya tenés la otra de regalo. Bueno, y las dos últimas propiedades son estas últimas dos que siempre todas están girando sobre la misma idea, todas estas observaciones, ¿no? Si vos tenés un subespacio S que está incluido en B, forzosamente la dimensión de S tiene que ser menor o igual a n. Eso te lo dejo de tarea para el hogar y no es por hacer humor negro, porque últimamente vas a estar bastante en tu hogar, digamos, hace esta tarea, pensalo un poquito. La otra observación es, si tomo un subespacio S incluido en B y la dimensión de S es igual a la dimensión de B, entonces forzosamente S es igual a B. ¿Está bien? Cosa que es bastante obvia, pero bueno, si la dimensión de S es igual a la dimensión de B, quiere decir que hay alguna base de S que tiene n elementos. Mejor dicho, toda base de S tiene n elementos. Una de esas bases es esta que estamos explicitando acá, U1, U2, UN. Bueno, pero si yo supongo que S y B tienen la misma dimensión y uno está incluido en el otro, pero no son iguales, entonces quiere decir que hay algún W que está en B que no está en S. Entonces quiere decir que si a este W yo lo sumo a este conjunto que forma la base de S, voy a obtener otro conjunto linealmente independiente, porque estamos diciendo que el W no está en S, por lo tanto no puede ser combinación lineal de los vectores de la base. Pero entonces quiere decir que en ese espacio vectorial B tengo un conjunto de n más 1 vectores que es linealmente independiente. Absurdo, porque la dimensión de B es igual a n. ¿Tá? ¿De dónde vino el absurdo? De suponer que los subespacios no eran iguales. Bueno, entonces S es igual a B. Check, lo demostramos. ¿Tá? Bueno, ahora entonces vamos a
digamos, cambiar de tema y vamos a empezar a, a entrar en detalles con cómo estudiar la independencia lineal de funciones. Entonces, vamos a estudiar, como te decía, la independencia lineal de funciones acá pusimos en general CMI, ¿está bien? Que representa, acordate, al conjunto de las funciones m veces derivables con continuidad. Podríamos haber puesto directamente C infinito I, o sea, funciones infinitamente derivables con continuidad, pero bueno, vale también para funciones que no sean tan bonitas, que no sean infinitamente derivables, ¿está bien? Así que vamos a poner entonces que estudiamos la independencia lineal de funciones en CMI, o sea, funciones m veces derivables con continuidad, ¿está bien? En un cierto intervalo, ¿está bien? Podría ser que ese intervalo sean todos los reales, sea toda la recta, no hay problema. Pero justamente entonces tomemos el conjunto no tan general, un intervalo cualquiera, o mejor dicho, más general, no todos los reales. Bueno, entonces tenemos un conjunto de funciones, φ1, φ2, φn, ¿está bien? Y queremos ver si son linealmente independientes o no. Lo que sabemos de estas funciones es que cada una de ellas es derivable con continuidad m veces. Queremos saber si son linealmente independientes o no. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es igualar una combinación lineal de estos elementos de este espacio vectorial al elemento nulo de ese espacio vectorial. El elemento nulo de este espacio vectorial es la función nula. Entonces yo igualo una combinación lineal de φ1, φ2, φn a el elemento nulo, a la función nula de este espacio vectorial. ¿Quién es la función nula? La función nula es la función que para todo x vale 0. Bueno, entonces quiere decir, si yo especificara el argumento de estas funciones, ¿no es cierto? Quiere decir que estoy buscando escalares lambda 1, lambda 2, lambda n, tales que lambda 1 por φ1 de x más lambda 2 por φ sub 2 de x, así hasta el último lambda n por φ sub n de x, sea igual a 0 para todo x en ese intervalo, porque quiero ver si hay escalares de manera tal que esta función que me quedó del lado izquierdo sea la función nula del espacio vectorial. Bien, fíjate, este conjunto de funciones va a ser linealmente independiente si todos los escalares son iguales a 0. Si no, no. ¿No es cierto? O sea, estas funciones van a ser linealmente independientes otra vez si esta combinación lineal tiene como única solución que todos los escalares son ceros. ¿Está bien? Y ojo acá, ¿no es cierto?, que la x no tenga sobre vos un poder hipnótico. En esta ecuación las incógnitas son los escalares lambda 1, lambda 2, lambda n, no la x que está dentro de las funciones. ¿Está bien? Es al revés la cuestión. Para todo x yo tengo que ver si existen estos escalares lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿Está? Ahora entonces pensemos lo siguiente. Si yo tengo que una función, la que está del lado izquierdo de esta igualdad, tiene que ser igual a 0 para todo x en un intervalo, entonces te acordás de tus aventuras en análisis 1 que si una función es constante en un intervalo, cuando vos la derivás, la derivada te tiene que dar 0 en todo ese intervalo, ¿no es cierto?, donde es constante. Bueno, entonces, si yo derivo miembro a miembro acá, esta función que está del lado izquierdo tiene que ser igual a 0. Entonces yo ya tendría dos ecuaciones, una que involucra a las funciones y otra que involucra a las funciones derivadas, con las mismas incógnitas, los escalares lambda 1, lambda 2, lambda n. Bueno, pero entonces, si yo derivo, ¿está bien?, esta ecuación que tengo acá, n menos 1 veces, voy a encontrar n ecuaciones.
Y yo justamente estoy tratando de resolver esa combinación lineal para n escalares que tengo que encontrar. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo que esta función, esta combinación lineal, tiene que ser una función constante, entonces la derivo n-1 veces hasta conseguir n ecuaciones, ¿tá? Que involucran a los escalares. Otra vez te repito, acordate, ¿está bien? Que acá las incógnitas son los escalares, no el x que está dentro de estas funciones φ1, φ2, φn. ¿Está? Entonces, este sistema de ecuaciones que tengo acá lo puedo escribir en forma matricial. ¿Está bien? Lo puedo escribir de esta manera. Tengo una matriz formada por las funciones φ1, φ2, φn y sus derivadas, está bien, hasta el orden n-1, que multiplicadas por estos escalares, lambda 1, lambda 2, lambda n, puestos como vector columna, me tienen que dar por resultado el vector nulo. ¿Está bien? En, obviamente, Rn, porque tengo n ceritos acá, ¿no es cierto? Y esto se tiene que cumplir para todo x en el intervalo. Entonces analiza esto. Yo quiero saber si este sistema va a tener solución única o va a tener infinitas soluciones. Fíjate, si para algún x0, ¿no es cierto?, este sistema que me queda acá para este x0 tiene como solución única que todos los escalares son ceros, entonces con más razón para todo x la única solución va a ser que todos los escalares tienen que ser cero. ¿De acuerdo? Porque yo lo que estoy buscando es un conjunto de escalares lambda 1, lambda 2, lambda n que cumplan esta igualdad para todo x en el intervalo. ¿Tá? Así que si yo encuentro que para un x0 en el intervalo esto tiene una única solución, una única lista de escalares, entonces con más razón esto va a pasar para todos los x en todo el intervalo. ¿Está bien? Porque si para un caso particular esto tiene única solución, bueno, ese caso particular está incluido en el caso de todos los x que están en el intervalo. ¿Está? Entonces especializo en un punto x0 y me queda este sistema. ¿Está bien? Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Ah, bueno, entonces para que ese sistema homogéneo tenga solución única, lo que tiene que pasar es que la matriz del sistema sea inversible y por lo tanto el determinante de esa matriz sea distinto de cero. ¿Está? Bueno, entonces tiene sentido ponerle un nombre a este determinante que involucra a las n funciones y a sus derivadas hasta el orden n-1. Vamos a llamar browskiano de las funciones φ1, φ2, φn justamente, ¿tá?, al determinante de la matriz que se forma con primera fila la lista de las funciones, segunda fila la derivada de la lista de funciones, así hasta el orden n-1. ¿Tá? ¿Y por qué vale la pena ponerle nombre? Bueno, por lo que acabamos de ver antes, porque lo que vimos fue, mirá, este conjunto de funciones, φ1, φ2, φn, incluido en el conjunto de las funciones por lo menos n-1 veces derivables con continuidad en el intervalo i, si cumplen que su browskiano da distinto de cero, entonces son linealmente independientes. O esto es equivalente a la afirmación φ1, φ2, φn es un conjunto linealmente dependiente cuando el browskiano de esas funciones da cero para todo x en el intervalo. ¿Tá? El recíproco de este teorema no es verdadero. ¿Tá? O sea, si vos calculás el browskiano de un conjunto de funciones y eso te da por resultado cero para todo x en el intervalo, eso no significa que las funciones forzosamente tengan que ser linealmente dependientes. Ahora vamos a ver un ejemplo más tarde donde vamos a ver eso. Entonces, ejemplifiquemos esto que acabamos de ver. Empecemos con un ejemplo muy sencillito. Tomamos dos funciones exponenciales, e a la 2x, e a la 3x, calculamos su browskiano.
¿tá? Entonces tenemos que tomar, en este caso sería phi1 sería la función e a la 2x, phi2 e a la 3x, esas serían las phi1, phi2 de la que hablábamos antes en general, y calculamos sus derivadas. 2 por e a la 2x para phi1, 3 por e a la 3x para phi2. Si calculamos el determinante de la matriz correspondiente del browskiano, pongo phi1, phi2 como primera fila y sus derivadas phi1', phi2' como segunda fila. Si sacamos el determinante de eso, nos va a quedar 3 por e a la 5x menos 2 por e a la 5x da e a la 5x, y esto es distinto de 0 para todo x en los números reales. Bueno, para ver estas igualdades, acordate por favor, ¿no es cierto?, que cuando multiplicás, ¿está bien?, expresiones que tienen la misma base, los exponentes, ¿no es? ¿Te acordás? Potencias de la misma base, se suman los exponentes. Bueno, esas cosas suponemos, no suponemos, vos las sabés, porque vos llegaste hasta este lugar sabiendo muchas cosas, ¿está bien? Así que no te olvides de las cosas que sabés. Bueno, te decía, el browskiano me dio e a la 5x, eso es distinto en este caso para todo x en R, por lo tanto estas funciones son claramente linealmente independientes. Ahora puse este otro ejemplo que sería innecesario si vos querés, porque vos ya sabés que estas funciones x al cubo, x al cuadrado y x son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque estas son funciones en P3, podrías decirme vos, o sea, son polinomios de distinto grado. Seguro estas tres funciones son linealmente independientes, ¿está bien? Entonces, si de todas maneras calculamos el browskiano para probar que son LI, ¿qué haríamos? Tomaríamos la primera función phi1 que es x al cubo y le calculamos sus derivadas. La primera derivada te da 3x cuadrado, la segunda te da 6x, tomo phi2 que sería x al cuadrado y calculo sus derivadas también. ¿Está bien? Fíjate, tengo tres funciones, entonces para conseguir las tres ecuaciones que necesitamos, ¿no es cierto?, para encontrar los coeficientes cuando igualo una combinación lineal de estas funciones a cero, para encontrar esas tres ecuaciones voy a tener que derivar dos veces, ¿está bien?, estas funciones. Entonces calculamos phi2, que es x al cuadrado, la derivada es 2x, la derivada segunda es 2, lo mismo para phi3, la función es x, la primera derivada es 1, la segunda derivada es 0. Entonces el browskiano no será otra cosa que el determinante de esta matriz, de la matriz que tiene como primera fila x cubo, x al cuadrado x, segunda fila 3x cuadrado 2x1 y tercera fila 6x 2, 0. ¿Está? Bueno, si vos desarrollás esto, fíjate que acá tenés una tercera columna donde tenés, está bien, por lo menos un coeficiente igual a 0, así que podrías desarrollar por esta tercera columna y te va a quedar x con signo positivo, porque esto está en el lugar 1, 3, por el determinante de esta matriz, 6x cuadrado menos 12x cuadrado, menos 1 por el determinante de la matriz que queda de sacar esta segunda fila y esta columna, ¿no? Entonces te va a quedar 2x cubo menos 6x cubo. Bueno, eso te da en definitiva menos 2x cubo, confirmalo vos con lápiz y papel, ¿está bien? Y entonces encontré que el browskiano de estas tres funciones me dio menos 2x cubo, que es distinto de 0 para todo x que pertenece a los reales, menos el 0. Bueno, pero no me importa que en algún punto se haga 0. Más aún, no me importa si en infinitos puntos se hace 0. Para que las funciones sean linealmente independientes, basta con que exista un x en ese intervalo donde yo lo estoy estudiando para que el browskiano sea distinto de 0, y con eso me basta para poder afirmar que las funciones son linealmente independientes. Bueno, y por último, analicemos la independencia o dependencia lineal de este conjunto. Este es un ejercicio que está en la práctica, ¿está bien? Te lo ponen justamente como ejemplo traumático de esto que decíamos antes. No siempre que el browskiano da 0 implica que las funciones sean linealmente dependientes. Si nosotros tomamos estas funciones, si tomamos phi1 y phi2, una que es x cubo y la otra que es módulo de x cubo, y para eso, mirá, detengámonos un minutito
para mostrar los gráficos. Fíjate, estas dos funciones de las que hablábamos, x cubo y el módulo de x cubo, esta que está acá en rojo, digamos, es la función x cubo, ¿tá? Es la función que vos ya conocés muy bien. Y el módulo de x cubo, ¿qué es? Bueno, si le tomo el módulo, entonces la parte que era negativa la transformo en positiva. Estas dos funciones son linealmente independientes. Yo nunca voy a poder conseguir a esta que está, digamos, en azul, la que está graficada en azul, como múltiplo de la que está graficada en rojo, ¿no es cierto? Porque fíjate, del lado izquierdo del eje Y, yo tendría que multiplicar esta función por un número negativo para cambiarla de signo. Pero si la multipliqué por un número negativo, bueno, del lado derecho, ¿no es cierto? Esta roja, si la multiplico por un número negativo, se me va a ir abajo, ya no va a estar sobre la línea azul, ¿tá? Entonces, estas funciones no son linealmente dependientes, son linealmente independientes, porque no hay un escalar que me permita escribir a una como múltiplo de la otra. Entonces, fíjate, tengo estas dos funciones y lo que voy a hacer es calcular el browskiano de ellas. Una primera cuestión desde el punto de vista analítico sería, mirá, si yo estoy tomando el módulo, ¿te acordás que el módulo era como que daba miedo cuando uno juntaba el concepto de derivada con el concepto de módulo? Porque el módulo de x en principio justamente era el caso que siempre se daba como ejemplo, ¿te acordás? Porque el módulo de x en cero era una función continua, pero no era una función derivable. Bueno, pero acá estamos tomando el módulo de x al cubo. El módulo de x al cubo, vos sabés bien que va a ser x al cubo cuando x sea mayor o igual que 0, menos x al cubo si x es negativo. Vos tendrías que tomarte el trabajo de ver que efectivamente esta función en el 0 es derivable. Bueno, tomate el trabajo y fíjate que es derivable. Viste por el gráfico que mostramos que era una función en realidad, aunque tomáramos el módulo, una función bastante suave, no tenía un cambio abrupto. ¿Está bien? En el 0 esta función, así que no vas a tener problemas, esta función es derivable. Y lo mismo con su derivada segunda. Fíjate, yo acá te puse en resumen que la derivada de esta phi2 de x, que es continua, ¿está bien?, se puede expresar de la siguiente manera. Vale 3x al cuadrado cuando x es mayor o igual que 0, menos 3x al cuadrado cuando el x es negativo. Obviamente es continua en el 0, como te decía antes. Y la derivada segunda, lo mismo. ¿Está bien? Es 6x si x es mayor o igual que 0 y menos 6x si x menor que 0. O sea, es continua. Si yo calculo el browskiano de las dos funciones, de phi1 que era x al cubo, con esta phi2 que era el módulo de x al cubo, tengo que dividir a ese browskiano de un lado del 0 y del otro lado del 0, porque no tengo una única fórmula para las derivadas de phi2. Tengo una fórmula a la derecha del 0 para la primera derivada de phi2, para la segunda derivada de phi2 y para la misma phi2, y otra fórmula para los x que están a la izquierda del 0. Entonces, si calculamos el browskiano que está a la derecha del 0, lo que obtengo es 0. Y si calculamos el browskiano que está a la izquierda del 0, lo que obtengo es 0. Y si el browskiano lo especifica, fíjate que este 0 vale para todo x mayor o igual que 0, ¿no? Así que entonces el browskiano de esta función phi1, phi2 da siempre 0. Y sin embargo, como mostramos antes, las funciones son claramente linealmente independientes porque una no es múltiplo de la otra. ¿Está bien? Entonces, finalmente quiero recordarte, ojo cuando utilices esta herramienta del browskiano, en el sentido de, recordá que te da un resultado inmediato cuando las funciones son linealmente independientes. Si el browskiano es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente dependientes. ¿Está? Son linealmente independientes, perdón. De lo contrario, son linealmente dependientes. La otra cosa que te quería decir acá es, fíjate, más allá de lo que vimos gráficamente, vos podrías decir,
para que dos elementos sean LD en un espacio vectorial, uno tiene que ser múltiplo del otro. Entonces, ¿qué pasa si yo hago phi2 de x sobre phi1 de x en aquellos puntos donde no se anule la función que está dividiendo, obviamente, ¿no? Que solo se anula en el 0 además. Bueno, fíjate, phi2 sobre phi1 te da 1 cuando el x es mayor o igual que 0 y menos 1 si el x es menor que 0. Entonces, no existe un k de manera tal que phi2 se pueda escribir como k por phi1, porque ese k tendría que tener dos valores a la vez y eso es un absurdo. ¿Está bien? O sea que tenés distintas maneras para probar que estas dos funciones son linealmente independientes a pesar de que el browskiano te dio 0. ¿Está? Entonces, resumiendo, si yo calculo el browskiano de un conjunto de funciones y da distinto de 0, sé que esas funciones son linealmente independientes cuando el browskiano da 0 en algún x del intervalo en cuestión que estoy estudiando. Ahora, si el browskiano de las funciones da por resultado 0, yo tengo que seguir estudiando la independencia o dependencia lineal de esas funciones con otras herramientas. Por ejemplo, con estas que decíamos hace un ratito, si fueran dos funciones solamente, ¿no es cierto? Si son más de dos funciones, bueno, tendrás que estudiar de otra manera para ver si esas funciones son linealmente independientes o linealmente dependientes. Bueno, y con esto terminamos por ahora, por supuesto.